Yo soy un hombre con mucho dinero. He sido 2 veces ministro de Agricultura y Ganadería. 2 veces candidato a la presidencia de la República, pero esta no es mi vida. Yo soy Sigifredo Dante Reyes Moreno, más conocido como el Cuentero de Muisne. Guayaquil, agosto de 1980. Un hombre de unos 30 años, rostro risueño, traje oscuro y sombrero canotier, camina en dirección a una pareja de turistas suizos que observa con admiración el reloj del malecón Simón Bolívar. ¿Les gusta? Es la joya arquitectónica de la ciudad. Les dice antes de que los extranjeros logren darse la vuelta. Es una herencia de familia, enfatizó con orgullo. Con su lenguaje preciso y en tono convincente, el hombre les asegura que es el propietario legítimo no solo de la reliquia que tienen frente a sus ojos, sino de toda la plaza pública, y que justamente hacía apenas unos días había decidido poner el lugar en venta. El precio, 160.000 sucres, unos $6.500 de la época. Lo que los turistas ignoraban es que tanto el reloj como la plaza eran en realidad propiedad pública, y que aquel supuesto dueño era nada más y nada menos que Dante Sigifredo Reyes Moreno, el Cuentero de Muisne. Un hábil estafador con un amplio historial delictivo que iba desde usurpar la identidad de un empresario hasta hacerse pasar por sacerdote de una iglesia para robar el diezmo de los feligreses. Un hombre que pasaría a la historia como el mayor estafador de Ecuador, por los métodos ingeniosos que utilizaba para engañar a sus víctimas, y por lo surrealista que llegaron a ser sus timos. Pero, ¿quién fue Dante Sigifredo Reyes Moreno? ¿De qué manera logró este hombre vender una calle, el reloj de una plaza pública y hasta un pueblo entero con sus ciudadanos incluidos, entre muchas otras cosas? ¿Y cuál fue el final del estafador más famoso de todo Ecuador? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. En el mundo del crimen, hay ladrones, estafadores y farsantes. Luego, está Dante Sigifredo Reyes Moreno, el hombre que logró vender lo imposible con una audacia que rozaba lo absurdo. Dante Sigifredo Reyes Moreno nació en 1947 en Muisne, un pequeño pueblo pesquero de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Desde niño, mostró una inteligencia y una labia extraordinaria. Dante no nació bendecido por la riqueza, pero sí con una habilidad inusual para hablar y convencer a los demás, que le fue útil para hacer fortuna. Mientras otros niños soñaban con ser pescadores o comerciantes, Dante observaba a los adultos y aprendía cómo se hacían los negocios. A una edad temprana, descubrió el poder de la palabra y la manera de usarla a su favor. Se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad de Guayaquil, pero la profesión con la que finalmente se ganaría la vida no tenía que ver nada con el campo ni con la agricultura. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a explotar su talento. Lo que empezó como pequeñas mentiras se transformó en un estilo de vida basado en el engaño. Dante no necesitaba robar con violencia, porque su lengua afilada le permitía convencer a cualquiera de lo que él quisiera, sin importar qué tan absurdo fuera. A muy temprana edad, Dante dio su primer gran golpe en Esmeraldas. Se presentó como el empresario venezolano Simón Bolívar Rodríguez, y soy dueño de una flota pesquera transnacional, quien había viajado a la región con la intención de invertir. Convenció a importantes figuras de la ciudad, entre las que se encontraba el gobernador de la provincia, para que le entregaran 12.000 sucres con la promesa de grandes negocios. Incluso fue homenajeado en el local del Club de Leones. Cuando la verdad salió a la luz, Dante fue encarcelado. Pero este sería solo el inicio de una carrera delictiva que lo llevaría a la cima de la infamia.
A finales de la década de 1950, luego de ser liberado, Dante llevó a cabo una de sus estafas más memorables: la venta de una calle entera en Quito. Con la seriedad y la astucia que lo caracterizaba, logró convencer a un empresario de que era el dueño legítimo de una céntrica calle en la capital ecuatoriana. No se sabe exactamente qué artimañas usó, pero su víctima le pagó una fuerte suma de dinero creyendo que estaba adquiriendo un terreno urbanizable. Cuando las autoridades descubrieron el fraude, ya era demasiado tarde. Dante había desaparecido con el dinero, pero en lugar de huir del país, simplemente se cambió de ciudad y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Este episodio marcó el inicio de su leyenda. Su nombre empezó a sonar en círculos de poder y, lejos de perjudicarlo, su fama le abrió más puertas para futuras estafas. En 1967, Dante viajó a Colombia, donde se hizo pasar por el vicecónsul del Ecuador en ese país. Una vez descubierto el engaño, escapó hacia su país para encarnar a un nuevo personaje. En esta ocasión se trasladó al pueblo de San Carlos y adoptó una nueva identidad: César Temístocles Florgela, ingeniero agrónomo. Dante contrajo matrimonio con una adinerada mujer de aquella localidad, la doctora Lucila Santos, pero cuando ella descubrió su verdadera identidad, la relación se convirtió en un escándalo. Curiosamente, se volvió a casar, esta vez utilizando su nombre real. Un año después de este suceso, se hospedó en un hotel de la ciudad de Quito, donde se hizo pasar por José Joaquín Trejos, hijo del entonces presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos Fernández. La siguiente consistió en fingir ser un japonés, gerente de una compañía bananera de exportación, que había llegado al Ecuador para expandir su negocio. Dante engañó al resto de los inversionistas y los convenció de que le entregaran una gran suma de dinero. Cuando estos le entregaron la cantidad acordada, este huyó con el dinero. En 1980, Dante perpetró la estafa por la que pasaría a la historia y por la que aún hoy es recordado: la venta del reloj de la Torre Morisca. El reloj está ubicado en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil y es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Era impensable que alguien pudiera venderlo, pero Dante lo hizo. Con la astucia de un maestro del engaño, logró convencer a una pareja de turistas suizos de que el reloj era de su propiedad y que estaba dispuesto a venderlo por una modesta suma de dinero. Los turistas, emocionados por la supuesta oferta, llegaron a un acuerdo con Dante y finalmente le pagaron la cifra acordada. El hombre le entregó las supuestas escrituras de propiedad del reloj y se esfumó con el dinero. Días después, cuando los suizos intentaron registrar la propiedad, se llevaron la sorpresa de que el edificio pertenecía a la ciudad. Habían comprado un reloj que nunca estuvo a la venta y terminaron por ser estafados. La historia causó tanto revuelo que las autoridades comenzaron a seguirle la pista. Pero Dante, siempre un paso adelante, desapareció antes de que pudieran atraparlo. Pero esta no fue su única venta insólita. Dante también vendió la Plaza de la Rotonda, el Palacio Municipal y hasta una calle en Urdesa, acumulando cientos de millones de sucres. Huyendo de la justicia, Dante llegó a Cuenca, donde se presentó ante el obispo local como un sacerdote vasco. Convenció a las autoridades eclesiásticas y durante 3 meses ofició misas, bautizos y matrimonios. Aunque no fue descubierto, decidió abandonar su rol al considerar que las limosnas no eran rentables. Con cada golpe, Dante Reyes perfeccionaba su técnica. Sus estafas se volvieron más sofisticadas y comenzaron a extenderse por todo el país. Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Cuenca, en cada ciudad dejaba una historia de engaño tras otra. Uno de sus métodos más efectivos era presentarse como un hombre de negocios, funcionario público o hasta diplomático. Vestía con elegancia, hablaba con una confianza absoluta
y creaba documentos falsos con un profesionalismo impecable. Uno de sus casos más recordados fue cuando vendió un terreno que no existía a un grupo de inversionistas. Dante los llevó a un sitio baldío. Les mostró planos falsificados y les hizo creer que estaban comprando un futuro desarrollo inmobiliario. Los compradores, hipnotizados por su labia, le entregaron grandes sumas de dinero. Cuando intentaron reclamar el terreno, descubrieron que todo había sido una ilusión creada por el cuentero de Muisne. Lo más sorprendente de la historia de Dante Reyes es que muchos de sus estafados no denunciaban sus engaños. ¿Por qué? Primero, porque sentían vergüenza de haber caído en sus trampas. Sus víctimas no eran ignorantes. En su mayoría eran empresarios, políticos y comerciantes con experiencia. Pero Dante tenía un don especial para hacer que cualquier persona confiara en él. Segundo, porque algunas víctimas lo admiraban. Sabían que habían sido engañadas, pero no podían evitar reconocer su inteligencia y carisma. Era un ladrón, sí, pero un ladrón con estilo. Pero Dante Reyes sabía que su suerte no duraría para siempre. Con cada nueva estafa, más ojos estaban puestos sobre él, y tarde o temprano la justicia vendría por él. Para los habitantes de Muisne y de muchas ciudades ecuatorianas, Dante Sigifredo Reyes Moreno no era un simple estafador. Era una leyenda viviente. Su nombre se pronunciaba en voz baja, entre risas de asombro y gestos de incredulidad. ¿Cómo era posible que un hombre pudiera vender lo que no le pertenecía y salir impune? Dante no solo engañaba con su habilidad para hablar, sino que construía relatos tan sólidos que hasta los más escépticos caían en su trampa. Creaba documentos falsificados, usaba testigos falsos y se movía en círculos de poder con la confianza de un empresario exitoso. Pero mientras su fama crecía, la justicia comenzaba a acecharlo. Y cuando sus estafas se hicieron demasiado grandes para ser ignoradas, el destino empezó a cobrarle cada uno de sus engaños. A mediados de la década de 1970, Dante Reyes ejecutó una de sus jugadas más audaces. Vendió un pueblo entero. La historia es casi inverosímil. Convenció a un grupo de empresarios de que tenía derechos sobre varias hectáreas de tierras en Esmeraldas y les ofreció una oportunidad única para comprar no solo los terrenos, sino también las casas, calles y negocios del lugar. Los compradores, seducidos por la oferta, le entregaron una suma millonaria, convencidos de que estaban adquiriendo una propiedad legal. Pero cuando intentaron tomar posesión del terreno, descubrieron la verdad. Dante no era dueño de nada. El pueblo seguía perteneciendo a sus habitantes y nadie estaba vendiéndolo. El escándalo fue inmediato. La noticia llegó a las autoridades y se abrió una investigación oficial contra él. Aquello ya era ir demasiado lejos, pero cuando fueron a buscarlo, Dante ya había desaparecido. Una vez más, el cuentero de Muisne había burlado la justicia, o al menos eso creía él. Dante había actuado en muchas ciudades, por lo que capturarlo no era tarea fácil. No tenía una residencia fija, no dejaba rastros bancarios y sabía cómo desaparecer en el momento exacto. Una vez consumado el golpe, el hombre se convertía en un fantasma. Asumía diferentes identidades, por lo que reconocerlo se volvía demasiado complicado. Incluso, en un caso documentado, se disfrazó de sacerdote para evitar ser arrestado. Pero Dante ya no podía jugar para siempre al gato y al ratón. La policía estaba decidida a atraparlo, y esta vez no iba a escapar tan fácilmente. Él ya había sido arrestado en 1969 por sus estafas en Guayaquil. Sin embargo, la cárcel no fue un obstáculo. En múltiples ocasiones logró escapar de prisión utilizando disfraces y engaños, vestido de sacerdote, monja y hasta basurero. Uno de sus escapes más célebres ocurrió en 1993, cuando salió del penal García Moreno disfrazado de sacerdote
después de dar misa a los reclusos. Dentro de la prisión, su ingenio no tenía límites. Cobró a otros reclusos para usar un supuesto túnel que nunca existió y alquilaba su celda durante las visitas conyugales. Era un hombre que había nacido para estafar, sin importar el lugar o la condición en la que se encontrara. A finales de 1980, Dante Reyes cometió un error que le costaría su libertad. Intentó vender un puente estatal, alegando que tenía derechos sobre la infraestructura y que podía conceder permisos exclusivos de cobro de peajes. Era una idea descabellada, pero para sorpresa de todos, encontró compradores. La transacción se llevó a cabo en un lujoso restaurante de Guayaquil, con documentos falsificados y testigos pagados. El problema fue que esta vez la policía estaba al acecho. Una de sus víctimas, sospechando del fraude, contactó a las autoridades antes de concretar la compra. Cuando Dante llegó al lugar para cerrar el trato, fue arrestado en plena negociación. La noticia explotó en los medios. El hombre que vendió un puente. El maestro del engaño cae preso. El cuentero de Muisne finalmente tras las rejas. Pero Dante aún tenía un último truco bajo la manga. Durante su juicio, Dante Reyes se presentó con la misma elegancia y confianza de siempre. Mientras los jueces lo interrogaban, él sonreía y respondía con ironía y carisma. Cuando le preguntaron cómo había logrado engañar a tantas personas, su respuesta dejó a todos en silencio. «Señores, yo no obligué a nadie a creerme. Si la gente quiere comprar sueños, ¿por qué no venderlos?». La sala estalló en murmullos. Incluso los policías presentes no podían evitar admirar su astucia. A pesar de su carisma, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue condenado a prisión, aunque la cantidad de años exactos varía según las fuentes. En la cárcel, Dante se convirtió en una especie de celebridad entre los reclusos y guardias. Le pedían consejos sobre negocios, escuchaban sus anécdotas y algunos hasta le pedían que les enseñara su arte. Incluso se dice que, desde prisión, intentó hacer nuevas estafas. Nunca dejó de ser el cuentero, el hombre que podía vender lo que no era suyo con solo una historia bien contada. Pero a pesar de su fama, los años en la cárcel comenzaron a hacer mella en él. Dante Reyes pasó sus últimos años tras las rejas, rodeado de delincuentes comunes y asesinos, pero sin perder su esencia. Nunca dejó de contar historias. Nunca dejó de ser el cuentero de Muisne. En diciembre de 2013, Dante Reyes falleció como reo en la penitenciaría del Litoral. Su cuerpo fue enterrado sin grandes homenajes, sin lujos, sin los discursos grandilocuentes que él mismo hubiera querido pronunciar en su propio funeral. Pero su historia, su leyenda, ya estaba escrita en la memoria del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, algunas versiones dicen que Dante logró dar su última gran estafa poco antes de fallecer. Se cuenta que, días antes de morir, convenció a un guardia de prisión de que le entregara dinero a cambio de información valiosa sobre un tesoro escondido. El guardia, creyendo que estaba ante su oportunidad de volverse rico, le dio los billetes sin cuestionar. Pero cuando intentó reclamar la supuesta información, descubrió que Dante ya había muerto y que el tesoro jamás existió. Si la historia es real o solo un rumor, nunca lo sabremos. Pero sin duda, sería un final digno del cuentero de Muisne. La historia de Dante Reyes despierta sentimientos encontrados. Para algunos, fue simplemente un estafador sin escrúpulos, un hombre que se aprovechó de la ingenuidad y avaricia de los demás para enriquecerse con engaños. Un embaucador que tarde o temprano tuvo que pagar por sus crímenes. Pero para otros, Dante Reyes fue un genio de la persuasión, un hombre que, sin usar la violencia ni las armas, logró burlar a ricos, empresarios y políticos con nada más que palabras y documentos falsos. Su historia se convirtió en mito. Algunos lo comparan con grandes estafadores de la historia, como Victor Lustig, el hombre que vendió 2 veces la Torre Eiffel,
y de quien, por cierto, tenemos un video en este canal, o George C. Parker, el norteamericano que vendió el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad. La historia de Parker y la de Lustig la puedes encontrar entre los videos sugeridos en las etiquetas al final de este video. Pero, cuéntanos, ¿qué te pareció la historia del cuentero de Muisne? ¿Crees que todo lo que se ha dicho de él en este video es real? ¿O en realidad se trata de una leyenda urbana? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestra siguiente historia. Saludos y hasta un próximo video.